Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Esther Hernández Claro, soy de la Universidad UPAP, mi licenciatura en Administración de Empresas y mi trabajo es una línea de tiempo de 10 pensadores contemporáneos. Nuestro primer pensador abarca de 1724, es Immanuel Kant. Fue un pensador alemán, nació en Würzburg de 1724. Los trabajos de Kant giraron en torno a lo moral y desarrolló la doctrina filosófica denominada deontologismo y en el año de 1740 ingresó a la Universidad de Würzburg como estudiante de teología. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de 10 años de silencio durante los que acometió la carrera y la tarea de construir su nueva filosofía crítica. En 1781 se abrió el segundo periodo de la obra kantiana, al apreciar finalmente la crítica de la razón pura, en la que trata de fundamentar el conocimiento humano y fijar a sí mismo sus límites. El hombre debe actuar como si fuese libre, y aunque no sea posible demostrar teóricamente la existencia de esta libertad. Finalmente, al paso de los años, fallece en 1804. El segundo pensador fue Friedrich Hegel. Este fue un hombre nacido en Alemania en 1770 y murió en Berlín en el año de 1831. Fue un filósofo alemán y además Hegel estudió primero en el Instituto de la ciudad natal y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga, donde fue compañero del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó en 1801 como docente de la Universidad de Jena, que será clausurada a la entrada de Napoleón en la ciudad de 1806. Al tiempo que se introducía en la obra de pensadores como Friedrich Schiller y Johann Gottfried Herder e Immanuel, Helen se compartió con sus compañeros el entusiasmo por la Revolución Francesa. El propio Helen calificaba el idealismo como el Fichte del subjetivo y del Schiller como objetivo y el suyo como absoluto. Además, la distinción entre sujeto y objeto resulta también superada. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Por la historia del proceso de revelación del absoluto, el espíritu, que Helen desarrolla en su fenomenología del espíritu, se da como proceso de autoconocimiento del propio absoluto. El tercer personaje es Karl Marx. Fue un pensador alemán, nació en Alemania el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tantas veces tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del muro de Berlín de 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon heredados de su pensamiento. Además, en 1843 se cayó con Jenny, cuyo padre inició Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Se convirtió en un demócrata radical. Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista. Además, tras su militancia en la diminuta Liga de los Comunistas, disuelta, Marx fue además un incansable activista y se movió en los ambientales de los conspiradores revolucionarios exiliados hasta que en 1864 la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores le dio la oportunidad de impregnar el movimiento obrero mundial de sociedades socialistas. El cuarto pensador es Friedrich Hegel. Él nació en Renania en 1820 y murió en Londres en 1895. Fue un pensador dirigente socialista alemán. Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Además, en Inglaterra, al frente de los negocios familiares, él trabajaba y conoció las miserias, condiciones de la vida que los trabajadores tenían. Además, tuvo un libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, del año de 1845, y en el año de 1844 adhirió definitivamente al socialismo y estableció una duradera amistad con Karl Marx. Además, Ingles se convirtió en el líder indiscutido de la socialdemocracia alemana, de la Segunda Internacional y del socialismo mundial, salvaguardando el esencial del marxismo. El 15 pensador es Marcuse. Él nació en Berlín en el año de 1898 y murió en el año 79. El pensamiento de Marcuse fundamentó el elemento procesante de marxismo y de freudismo. Constituye una crítica de la sociedad
industrial cuyo carácter represivo y alienante acaba de incorporar a la clase de la obrera conformada y convirtiéndola a su vez explotadora. Además, durante la década de 1920 se interesó por la sociología y recibió la influencia de Marx, aunque se orientó finalmente por un marxismo crítico que trasladía la gran cantidad ejercida por la historia conciencia de la clase de Lucas. Su marxismo criticó de base antipositiva y ligada a la dialéctica hegeliana. El sexto pensador es Erich Fromm. Él nació en Muralto en el año de 1900 y murió en el año de 1980. Fue un psicoanalista, físico-analista alemán y psicoanalista. Parece apreciar sobre todo la crítica a la sociedad occidental y el primer Marx de los manuscritos económicos filosóficos del año de 1884. Esto interesó se retoma también en su licenciatura en Sociología y Psicología. Además, en el año de 1934 emigró a América por cuestiones raciales y vivió en Nueva York. En 1941 publicó El miedo a la libertad. Entre los principios inspiradores de esa crítica al mundo actual se encuentra la obra de Marx y de Fromm. El séptimo pensador es Carl Rogers, psicólogo estadounidense, y una de sus frases fue: cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista. Fue considerado como uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia. Sus obras fueron La libertad de aprender, El camino y El ser. Fue psicología su campo, tuvo unos hijos llamados David y Natal, y su nombre completo fue Carl Ramson Rogers. Una de sus frases también muy importantes fue: ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. El octavo pensador fue Jean-Paul Sartre. Él nació en 1905, fue francés, filósofo y padre del existencialismo, cuyo pensamiento fue fundamental para insolable ejercicio de la autonomía e independencia intelectual colectiva y personal. Hizo de la filosofía y la literatura un compromiso con las luchas sociales y políticas. En 1943 se editó tal vez la obra más importante de Sartre, El ser y la nada. Con este escrito profundizó las bases de aquel movimiento existencialista en el que distingue algunos conceptos fundamentales como el ser y en sí, lo que es y lo que no puede dejar de ser, eso parece otra cosa. En este año 2022 cumplen 42 años de su muerte, ya que fue en el año de 15 de abril de 1980 en la ciudad de París. El nuevo pensador fue Abraham Maslow. Este fue un investigador que se interesó en el fundamentar una psicología basada en la filosofía. Humanista, su padre le veía como un estúpido y un repugnante, cosa que disminuiría la autoestima del pequeño en gran medida. En lo que respecta de su madre, el mismo Maslow indicó que no le proporcionaba amor ni afecto durante su infancia. A los 17 años decidió interesarse por el ámbito legal con el fin de satisfacer a sus padres. En el año de 1926 se incorporó a un colegio en la ciudad de Nueva York y en el año de 1975 se trasladó a la Universidad de Columbia, donde trabajaría como investigador junto con Turner Dick, así como Alfred Adler. Los tiempos de Segunda Guerra Mundial, dicho donde los trabajaría como investigador junto con Durrell, y además tuvo un conflicto, le movió a investigar sobre las causas del odio y los prejuicios, así como también de otras emociones y relaciones. Entre 1943 más o menos empezaría a proponer la existencia de una jerarquía de necesidades en sus publicaciones, una teoría de la motivación humana. El décimo pensador fue Roy May en 1909. A este psicólogo se le considera el padre de la psicología existencial, una rama de psicología que va más allá del humanismo y el psicoanalismo. Su hermana tuvo un colapso mental y May tuvo que interrumpir sus estudios debido a eso y tuvo que regresar a casa a cuidar a su madre y a su hermana. Tuvo la mala fortuna de contraer tuberculosis y por eso interrumpió sus estudios también y fue trasladado a un sanatorio. A partir de sus lecturas, reflexiones, logró estructurar lo que sería psicología existencial, que descansaba básicamente sobre 4 pilares. El hombre está habitado por fuerzas antagónicas. El sentido de cada persona de la edad a su vida se materializaba en la decisión y en el compromiso. El ser humano no tiene que ser de un modo u otro. Cada quien es y divide y se
se hace a sí mismo. Una psicoterapia ayuda a mirar más allá de lo evidente. Además, la teoría de Roy Mail considera que el conflicto es la esencia misma de la vida, el solo hecho de existir, y ya plantea una serie de conflictos que nunca se resuelven de todo en conclusión. Según esto, Roy Mail, 1988, la libertad es la capacidad del hombre de tomar parte de su propio desarrollo. Y con eso terminamos con los 10 pensadores del humanismo. Muchas gracias y hasta luego.